Profundizar, para hablar en detalle y para conocer qué es lo que piensan algunas de las partes. En línea nos aguarda el abogado del psicólogo, justamente uno de los imputados en la causa. Hablamos de Diego Olmedo, su abogado, a quien le damos los muy buenos días. Diego, ¿cómo estás? Juliana y Rolo por acá, un placer. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy bien, Gracias Hola por ¿vos? llamar. Diego. Bueno, me imagino que empezando a desempolvar archivos y viendo qué curso toma este juicio y en principio las audiencias preliminares, ¿no? Claro, a ver, empezamos de cero, como bien dijiste antes, de cero es absolutamente de cero, no hay nada que se haya usado en el anterior juicio que pueda usarse en este, así que el día 2 de diciembre tenemos una audiencia preliminar en la que cada parte va a presentar las pruebas, nosotros ya presentamos las nuestras, en esa audiencia se van a discutir eh, el abordaje de algunas sí, Ujú. otras no, a lo mejor hacemos acuerdos probatorios para no reiterar pruebas que ya sabemos que no arrojaron nada, como por ejemplo tomarle a 5 médicos de una misma clínica cuando con uno solo bastaba para que nos explique determinada situación. Claro. Eso creo que puede llegar a mejorar la calidad del debate. Esa te diría que como de las pocas cosas buenas que se pueden rescatar, si es que se rescata alguna de la anulación del juicio, ¿no? Algunas partes van a presentar pruebas nuevas, no es nuestro caso. Entiendo que la Fiscalía quiere pedir pruebas vinculadas a un allanamiento que se hizo estando el juicio en marcha y que ese allanamiento naturalmente se anuló sobre las oficinas de la clínica Suizo Ujú. o la clínica Olivos para buscar documentación vinculada a la internación de Maradona. Bueno, yo te diría que el 95% de la prueba que se discuta en la audiencia del 2 de diciembre va a ser la misma prueba que se analizó antes, ¿no? Y bueno, con una expectativa importante, porque la verdad que es mucha la ansiedad de todas las partes, inclusive, obviamente, las hijas de Maradona o los hijos de Maradona, pero también de los imputados. En mi caso, Díaz, Sí. es un psicólogo que estuvo en la vida de Maradona en el último mes, diría que 35 días de la vida de Maradona. No lo conocía de antes y no lo había tratado Ujú. antes. Y bueno, está muy, 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 muy ansioso porque justamente el día que cae o que sale a la luz el problema de Macintosh y su producción, era el día que él iba a declarar. Claro. Entonces, imagínense ustedes la ansiedad, ¿no? Porque ese día iba a contar cómo fueron esos 35 días con Maradona y cómo fue la atención suya respecto de Maradona y tratar de despejar las dudas que tienen las hijas, sobre todo las mayores, respecto de su actividad, que le echan la culpa de la muerte del padre en algún punto y la verdad es que, bueno, entendemos que no es así, pero necesitaba declarar para aclararlo. Hay muchas cosas, hay muchísimas cosas para aclarar, entre las cuales, naturalmente, las chicas, las hijas de Maradona pueden tener un montón de Sí, dudas. sí. Y bueno, era para aclarar justamente eso. Después hay unas cuestiones médicas que le exceden porque él es psicólogo, ¿no? Ujú. Pero naturalmente, bueno, con mucha ansiedad, con Sí, tal muchísima cual. ansiedad. Sí, no es para menos, Diego, una declaración atragantada de un año, ¿no? Con todo Absolutamente. con todo lo que eso implica y también con todas las aristas que se dispararon en relación a la anulación de este juicio. Y me gustaría brevemente que nos detengamos en eso. ¿Alguna vez habías pasado por un proceso de esas características en tu derrotero como abogado? Mira, No que se dé algo así, digo, mm, pero sí que se declare la nulidad de un juicio con todo lo que eso implica desde lo procesal y Sí. volver para atrás en un montón de cuestiones que ya habían avanzado y que ya habían afrontado. sí. Mira, yo no lo participé, pero hay un juicio que tal vez sea el juicio más importante de la historia de la Argentina, que se anuló, que es el de la AMIA. Sí. Claro. O sea, y ese juicio se anuló porque cuando se entró a ahondar qué pasó en ese juicio, el juez de primera instancia, que en ese caso era Galeano, se había mandado algunas macanas Ujú. procesales, por así decirlo, y eso llevó a que se lleve puesto todo el juicio. Con lo cual, o sea, eso era una cuestión muy procesal, muy técnica, no de un divismo como era el caso de McIntyre, que parecía que era una vedette y no una Tremendo. jueza. Sí. Pero bueno, vos fíjate la magnitud
de un juicio como el de la AMIA, donde hubo más de 80 muertos, que se anule, y hasta el día de hoy no hay culpables. Claro. Con lo cual, no es que me parece normal esto, porque esto no es normal, pero ya pasó en la Argentina un escándalo enorme. Lo que pasa es que esto tiene ribetes de grotesco, ¿no? Sí, Esto es muy grotesco. exacto. Y encima es Maradona, no es el vecino de la esquina. Entonces, se juntan el grotesco y la importancia de la muerte de la persona más importante del siglo XX de la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no, si, yendo a tu pregunta, imposible haber pasado por algo parecido en mi profesión, y tengo algunos años ya, y no he visto, no he escuchado otra cosa parecida en términos de grotesco. Sí, esto de la AMIA es un punto importante en cuanto a un juicio muy grande que se caiga, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. A todo esto, además de ansioso, ¿cómo está Carlos, teniendo en cuenta que, bueno, vuelven al ruedo en este nuevo proceso? ¿Y cómo se encuentra él, puntualmente? Mira, Carlos es un tipo muy optimista. Él era muy joven cuando entró en la vida de Maradona, tenía 28 años, hacía 4 o 5 años que estaba recibido y se había especializado en adicciones en toda su carrera y en los posgrados que hizo, ¿no? Hoy tiene 33, 34, ya con un poco más asentado, en términos de esa ansiedad que te genera los primeros años de este proceso, que fueron, bueno, recuerden ustedes que a Carlos lo citan a declarar en el año 21, o sea, enseguidita de Sí, la muerte de Maradona. Hoy lo lleva de otra forma, sabe que los procesos, lamentablemente en la Argentina, el proceso te lleva más puesto que una condena, o sea, vos podés estar procesado 5, 6, 7, 8 años y al final te absuelven, pero esos 5, 6, 7, 8 años no te lo saca nadie. Esos 5, 6, 7, 8 años estás embargado, no puedes salir del país, tenés una serie de restricciones de vida que son muy importantes. No digo que no lo merezcan las personas que han cometido un delito. ujú, En el caso de Carlos, que yo considero que no lo ha cometido, es muy frustrante. Por ejemplo, hace poquito pidió permiso para ir a España a un congreso. Después de 5 años, era el primer congreso de su especialidad que salía, pero no se iba de vacaciones, ni mucho menos, se iba a un congreso. claro. Y bueno, el último día lo pedimos con 30 días de anticipación, y el día del viaje, aún con el fiscal diciendo que estaba bien, que podía viajar con ciertas restricciones, el tribunal el día del viaje, con los pasajes comprados, le dijo que no podía viajar. Entonces, todas esas cosas, aunque parezcan muy menores, te van pegando, ¿no? Te van sujetando a una situación que decir, bueno, que termine esto de una buena vez, bien, con un juicio. Y lamentablemente, él no pudo rehacer su vida a partir de el desastre que hizo la doctora McIntosh, porque este juicio hoy ya tendría que estar terminado. Claro. Claro. Y a mi criterio, terminado con relación a Díaz, que no es médico, terminado bien para él, ¿no? Entonces, bueno, te lleva puesto toda una situación que te excede, porque nada de lo que pasó con relación a la tardanza de este juicio tiene que ver con la actividad de Díaz. Tal cual. Díaz al contrario, como vuelvo a decir, el día que iba a declarar se anuló el juicio. Claro. Sí, inclusive recuerdo que habíamos hablado en la primera parte del año y nos comentabas que entendiendo la causa que se determinó de muerte de Diego Armando Maradona, el psicólogo Carlos Díaz no tendría absolutamente nada que ver porque no está dentro de su especialidad, así que quería consultarte justamente si la defensa va a continuar por este lado y a la vez si todo lo que se había hecho hasta el momento, ¿no? De la anulación del juicio, vos veías un juicio coherente, que estaba bien hecho, hasta ese momento las cosas se venían dando con pasos correctos y todo esto que hizo la jueza fue lo único que en definitiva manchó todo el proceso o había alguna otra cosita. No, no, el proceso iba bien, el proceso iba correcto, iba en tiempos, a mi modo de ver, un poco lentos, te Ujú, citaban a las 9 de la mañana, el juicio empezaba a las 11, bueno, cosas que no pasan. Y eso, la verdad que cuando tenés 2 o 3 veces por semana de audiencia que te citen a las 9 y empiezan a las 11:30, Epa. hay una vida después Sí, de sí. sí. esto, ¿no? Pero bueno, eso es una anécdota al fin del día. Era correcto, nos estábamos llevando todas las partes bien, aún las que estábamos muy enfrentadas, era todo una discusión jurídica o eventualmente con alguna chicana menor en términos del proceso, pero el volumen de prueba que se había producido hasta ahí era todo negativo para las defensas, porque era toda la prueba pedida por
fiscalía Ujú. y querella. Y a partir de ahí iba a empezar la prueba nuestra. Con lo Claro, cual, lo que había pasado hasta ese momento era toda la prueba de cargo, digamos, ¿no? Después venía la prueba de descargo. Y la realidad es que toda esa prueba de cargo con relación a Díaz, yo no la veía, digamos, mal para la situación procesal de Carlos, porque además después venía la prueba que refutaba, a mi modo de ver, todo lo que había, más la declaración de Carlos. Con lo cual es una lástima, porque en esos 3 meses de juicio se estaba llevando la cosa claro. bastante bien. Lo único que uno veía era que McIntyre tenía un protagonismo excesivo, pero uno que la conocía de la vida decía, bueno, esta mujer siempre fue un poco soberbia, es una mujer muy mona, entonces siempre estaba ahí como medio Tal exuberante, cual. pero no nos parecía que era nada más que eso, ¿no? Claro, Claro. Bueno, y terminó siendo lo que terminó siendo, un sí. desastre. Estaba en pose todo el tiempo. Absolutamente, Sí, sí. absolutamente. Digo, por la magnitud del personaje, de la víctima, como bien marcabas vos, una de las personas más importantes, si no la más importante y más influyente del siglo XX, y por todo lo que pasó en este juicio, ¿crees que Fiscalía y en este caso quien lleva adelante todo lo vinculado al ejercicio del juicio, busque más culpables que responsables? ¿Que Absolutamente. que necesite condenar sí o Absol- sí? Mira, yo ayer estaba escuchando un programa de radio a la tarde de Mitre y un periodista decía que Maradona había muerto, digamos, porque tenía que morir, por decirlo malamente, ¿no? Porque Sí, ya sí, sí. estaba muy enfermo, porque no se cuidó durante muchísimos años, etc. Pero después, cuando leen en el Instagram de las chicas toda una mención que hacen las chicas de su padre, que es muy emotiva y muy linda y muy cariñosa, ese mismo periodista decía, hay que encontrar a los culpables de la muerte de Maradona. La pucha, dije, qué locura, porque, o sea, ¿qué pensás? ¿Eso o cuando las chicas que tienen todo el derecho del mundo a sentir lo que sienten por la muerte de su padre, te doblegan, digamos, te doblegan lo que vos pensaste hace 5 minutos? Claro, 5 minutos. Entonces, yo creo y tengo el temor de que a todo el mundo le pase más o menos eso. ¿Se entiende? O sea, nadie quiere que Maradona haya muerto. Y si Maradona murió y nadie quiere que haya muerto, bueno, busquemos un responsable porque la verdad es que, ¿por qué murió? ¿Por qué tenía que morir? Y es una hipocresía pensar que Maradona era una persona que estaba sana y que murió porque un psicólogo lo atendió mal los últimos 35 días, que no lo atendió mal porque Maradona murió sin drogas ni alcohol en sangre. Pero suponiendo, yo sí, hablo del mío, ¿eh? sí, sí, No sí, me quiero meter está muy bien. en la parte médica. Yo hablo de un psicólogo. Entonces, si buscamos que el psicólogo de Maradona es uno de los autores para buscar más gente, y estamos en problemas. Mi trabajo va a ser justamente ese, es pelear con molinos de viento, porque toda la gente, yo tengo mi grupo de amigos futboleros, somos muy futboleros, y todos me hacen chistes odiándome, entre comillas, porque defiendo al psicólogo de Maradona. Y hay muchos de ahí que son abogados y algunos son jueces, pero digamos, en el inconsciente colectivo está la búsqueda de un culpable en la muerte Claro. de Maradona. Sí, Y tiene que haber un culpable, porque las chicas necesitan un culpable y no es así. La verdad que no es así. Yo les tengo un enorme respeto a las chicas y a los hijos en general. Y de hecho me llevaba muy bien con Hanna, que estaba ahí, que una divina total, que se venía de Montevideo, porque ella vive en Montevideo, se venía todas las jornadas de Montevideo a Buenos Aires, una chica fantástica. Las otras chicas no tuve mucho trato, pero te dabas cuenta que efectivamente querían mucho a su papá y estaban muy dolidas por lo que había pasado. Pero eso no significa necesariamente que a su padre lo hayan matado y querido matar, porque, claro. chicos, la acusación es de que haber querido matarlo. O sea, es homicidio simple por dolo eventual. O sea, el psicólogo está contratado para matar a Maradona. Una enormidad, pero bueno, pero es eso, ¿eh? Y hace 5 años que estamos con eso. Claro. Entonces vos cuando encontrás que la opinión pública en general, Sí, como me pasó ayer escuchando esta radio, que al principio decían, ah, Maradona se murió porque se tenía que morir, y después de que lee el Instagram de la chica dice, busquemos justicia por Maradona, y bueno, entonces es difícil, sí, sí. es difícil Bueno, y algún temor tengo, ¿no? sí, la reflexión o el impulso reflexivo de este periodista
no deja de ser algo más que está atado a la vida del mismísimo Maradona, ¿no? Sí, Una sí, sin contradicción dudas, sin permanente. dudas. Ha sido una persona Absolutamente. que nos ha despertado contradicciones a lo largo de su vida, incluso en el post-mortem también, ¿no? Sí, totalmente, pero además Absolutamente. me parece, Diego, no sé si coincidís que hay una confusión en este sentido de la búsqueda de justicia, ¿no? Porque ser justo tiene que ver con esto, ¿no? Con describir la verdad tal cual es, por más dolorosa que Sí, sea. sí, 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 Absolutamente. Y sí. en eso me parece que hay Absolutamente. distintos niveles de responsabilidad. Probablemente haya distintos niveles de responsabilidad porque cada uno tenía un rol distinto dentro del equipo. Entonces, eso es lo que hay que determinar y eso sería justo. Sí. Eh, Absolutamente. Carlos, la última. Si la justicia, perdón, Diego, si la Sí. justicia absuelve a Carlos, ¿crees que él, por haber atendido a Maradona y por ser parte del último tramo de la vida de Maradona, de todas maneras puede ya estar condenado socialmente? Mira, yo creo que sí, en algún término, en el futbolero genérico, te digo, ¿no? Pero Sí, él no ha perdido un solo cliente, por un solo paciente en este tiempo. O bien, sea, los pacientes que tuvo desde el año 2020 hasta ahora siguen siendo, viste que estos son tratamientos muy largos, sí, sigue teniendo los pacientes, sí, aumentó su cantidad de pacientes, no justamente por la publicidad del tema Maradona, sino por su calidad, por su especialidad y porque tiene un equipo que trabaja con él de psiquiatras y otros psicólogos muy buenos. Pero bueno, indudablemente es un estigma, que te voy a decir que no. Pero es un chico muy bueno, es un chico muy noble, no tiene rencores, es más, me dice, yo quiero terminar esto para saludar a las chicas que me odian, pero las quiero saludar con el afecto que tenía antes de que pase todo esto, que él claro, interactuó mucho con las chicas. Se siente muy dolido por eso, pero profesionalmente no le ha ido peor, le ha ido mejor, y no por el caso, justamente, ¿no? Porque estos casos, al contrario, te ahuyentan gente. sí, Claro. sí, sí, Eh, y yo creo, a ver, para no ser hipócrita, ¿no? Eh, si no hubiese tenido 28 años, y esto lo buscan un psicólogo de 50 con mucha experiencia, no lo hubiese agarrado al caso. Claro. sí, Carlos lo agarró con el ideal de que a Maradona lo iba a salvar, de que a Maradona lo iba a cambiar, el ideal de Maradona. Carlos es muy futbolero también. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la gente cuando se pedía ayuda a Maradona médica o ayuda de algún tipo, la gente huía, no quería. sí. No, Claro. no, 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 porque Maradona no aceptaba tratamientos, entonces después era todo fracaso. ¿Y el fracaso de quién era? ¿De Maradona, que no se dejaba tratar, o de los tratantes que no lo pudieron convencer? Y estabas ahí en esa pelea, o sea, por ejemplo, en Tal el juicio cual. las mismas chicas dijeron que Maradona nunca había tenido un psicólogo en 20 años. ¿Y eso es por qué? Claro. Porque no lo quería y porque a otros no deben haber aceptado. Pero Sí. bueno, son reflexiones, ¿no? Son reflexiones y en el juicio se va a saber la verdad, porque se va a saber todo, y yo creo, honestamente, que se va a saber que Carlos no tuvo absolutamente nada que ver en el resultado de muerte de Maradona. Bien. Diego, un placer enorme. Gracias por el rato. Estamos en contacto. Cuando quieran, un abrazo grande. Gracias por llamar. Hasta siempre. Chau, chau. Chau, chau. Diego Olmedo charlaba con nosotros, es el abogado de Carlos Díaz, el psicólogo que tuvo en sus últimos 35 días de vida Diego Armando Maradona. Arrancan, como bien lo decía el doctor Olmedo, el próximo 2 de diciembre.